Hola, pues vamos a retomar algo de lo que hemos estado viendo sobre la parte de análisis de datos en investigación cuantitativa. Y es que fíjense que habíamos estado viendo, o ya terminamos de ver la parte descriptiva. La parte descriptiva del análisis de datos, pues es la que nos permite eh, representar la información. Ya que terminamos la parte descriptiva de la información, es bien importante que, digamos, primero se sepa la parte descriptiva, a la que ya le dedicamos un buen rato. Cuando terminamos esa parte, nos interesa saber, digamos, si esos resultados son lo suficientemente contundentes para que a partir de los resultados que obtuvimos en ese entorno, en esa muestra, esos resultados pudieran ser aplicables a una población o un sector más grande. Entonces, hay un método que es el que está marcado en el programa que se llama método de prueba de hipótesis. Y yo les di este apunte y quisiera pues retomarlo. No voy a partir del apunte que nos dice que la prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que permite tomar decisiones basadas en datos. A partir de una muestra se contrasta una afirmación sobre la población, que sería esa afirmación sobre la población se describe en la hipótesis nula. Y se marcan dos hipótesis. Una hipótesis nula, en donde generalmente se coloca esa hipótesis nula como que no hay cambio. Y la otra es la hipótesis alternativa, que es la que reflejaría si hay una diferencia o hay una relación. Y si esa relación, digamos, si lo que estamos midiendo es que si eso que se observó es estadísticamente significativo a un determinado nivel de confianza. Entonces, digamos que para plantear una hipótesis, para aplicar ese método de prueba de hipótesis, necesito plantear la hipótesis nula, que también se refleja como H sub 0, y la hipótesis alternativa, que también se simboliza como H sub 1. Las hipótesis generalmente, y nosotros nos vamos a enfocar en estas dos formas de determinación del comportamiento de los datos. Una es que es la comparación y otra es la relación. Lo que se compara es dos grupos. Comparamos un grupo con otro grupo, o más grupos, ¿no? Un grupo con otro grupo o un grupo con otros más grupos, ¿no? Esa sería una comparación. La comparación es algo que nos ayuda a determinar si entre grupos hay una comparación, si hay una diferencia entre los resultados de esos grupos. Y la otra es la relación. Y la relación no es entre grupos, sino más bien la relación es lo que se observa entre dos o más variables. Las relaciones que se van a manejar aquí en este programa pues son relaciones de dos variables nada más. O sea, lo que vamos a identificar es si la relación entre la variable A con la variable B es estadísticamente significativa y pudiera argumentarse hacia la población. Bueno, entonces, de este método de prueba de hipótesis hay estos conceptos. Concepto número 1 es la hipótesis nula o H sub 0, que es la afirmación que se somete a prueba, supone que no hay efecto, diferencia ni relación. Por ejemplo, no hay diferencia entre el desempeño de dos grupos de estudiantes. La hipótesis alternativa es la opuesta a la nula. Y esta generalmente se define como que sí hay un efecto, una diferencia o sí existe una relación. Entonces, por ejemplo, el grupo experimental tiene un promedio diferente al grupo de control. Entonces, aquí la hipótesis alternativa se plantea como que hay diferencia y la hipótesis nula se plantea como que no hay diferencia. Siempre, digamos, es una regla. Pudiera ponerse al revés, pero digamos que ya se entiende que siempre la H sub 0 es la que marca que no hay cambio y la H sub 1 la que sí refleja el cambio. Hablamos también de
de otro concepto que es el nivel de significancia, que se representa con alfa. El nivel de significancia es el margen de error que se acepta al rechazar H sub 0 cuando es verdadera. Generalmente, y cuando no está especificado el alfa, lo vamos a manejar como de un alfa igual a 5% o 0.05. El nivel de significancia es complementario al nivel de confianza. Entonces, aquí yo agregaría este símbolo de nivel de confianza, que sería la contraparte del nivel de significancia. Nivel de confianza, que normalmente o pudiera representarse como NC. El nivel de significancia, voy a poner que es complementario a alfa, es el nivel de confianza. Entonces, si alfa vale 0.05, el nivel de confianza se planteará como del 95% o de 0.95. En la prueba de hipótesis existe otro concepto, que es el estadístico de la prueba, que va a ser el valor que resume el comportamiento de los datos y permite decidir si H sub 0 se acepta o se rechaza. Las pruebas que nosotros vamos a ocupar, como ya les mencionaba, son de dos tipos, o de comparación o de relación. Las de comparación comparan dos o más grupos y las de relación comparan dos o más variables. Pudieran ser un poquito más, pudieran ser más variables o pudieran ser, grupos sí lo vamos a hacer con el análisis de varianza o con la H cuadrada, pero lo que quiero decir es que nos vamos a quedar, digamos, en un nivel estándar de la estadística, no vamos a hacer cálculos demasiado complicados. Y las pruebas, digamos, las más comunes para hacer dos tipos de operaciones, que son las de comparación y las de relación, son las que siguen. Una es la prueba TD-Student, que permite es analizar o comparar dos grupos. Otra es el análisis la TD-Student se representa con T minúscula. La otra es el análisis de varianza, que se representa con la F mayúscula. Y una prueba de relación es la de Pearson, que se representa con una R minúscula. Tenemos una E que no es X, se le llama chi cuadrada, que es lo que nos va a representar o nos va a permitir, es el estadístico de la prueba chi cuadrada, que lo que permite es igual comparar dos o más grupos. Y dentro de su programa también está una relación que es la de Spearman, que la vamos a representar en este momento. Aquí no aparece, pero vamos a ponerle S. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? Si se dan cuenta que hablamos de estos símbolos de los valores del estadístico y de estos otros símbolos. Aquí los quiero identificar así. Estos símbolos se ocupan cuando nosotros vamos a ocupar pruebas paramétricas. Y estos de acá se ocupan cuando nosotros ocupamos pruebas no paramétricas. ¿De qué depende si es paramétrica o no paramétrica? Pues de que cumplan ciertas condiciones, que ahorita vamos a ver. Por lo pronto voy a separarlos así. Estas azules son los símbolos de estadísticos de pruebas no paramétricas, los azules, y los amarillos son estadísticos de pruebas paramétricas. Finalmente, dentro de los conceptos básicos de la prueba de hipótesis tenemos un valor que se conoce como un p-valor. El p-valor es la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado si H sub 0 fuera cierta. Y el p-valor tiene que ver con el nivel de significancia. Con este valor sería muy fácil interpretar los resultados de la prueba. El p-valor, cuando los resultados se hacen de manera manual, no lo necesitamos porque nosotros calculamos el estadístico, nos vamos a unas tablas y de ahí identificamos si cae dentro de región de rechazo o de aceptación.
Esa es, digamos, una forma más manual de hacer estadística inferencial. Sin embargo, la finalidad de estos videos que voy a hacer es que se hagan a través de un software que va a ser Excel. Entonces, dentro de Excel ya nos permite hacer esos cálculos, no los vamos a hacer manualmente. Y hay una función que también nos va a dar el p-valor. Entonces, el p-valor siempre vamos a esperar que sea menor al nivel de significancia para que se cumpla la hipótesis alternativa. El proceso general de una prueba de hipótesis es el que sigue. Se plantean las hipótesis, H sub 0 no hay diferencia, que sería al comparar dos grupos, o no hay relación, si la prueba es de correlación. H sub 1 si hay diferencia o si hay una relación. Paso 2, se elige la prueba adecuada según puede ser, esa prueba puede ser paramétrica o no paramétrica, que depende si es paramétrica o no paramétrica de esto, del tipo de variable, que sea nominal, ordinal, razón o intervalo, distribución de los datos, si sean normales o no son normales, y del número de grupos o condiciones en las que se contrasten. Paso número 3, se calcula el estadístico de la prueba. Y estos de aquí son estadísticos, ¿en qué color los puse? En amarillo. Estos de aquí son estadísticos de pruebas paramétricas, junto con este que es el de correlación de Pearson, y este que es el de chi cuadrada, creo que en azul lo había puesto, sí, junto con el de Spearman, que también es uno que viene en su programa, pues son de estadística no paramétrica. ¿De qué depende que sea paramétrica o no paramétrica? Justamente de esto. Y ahorita lo vamos a retomar. Entonces, se elige el tipo de prueba, se calcula el estadístico de prueba, se obtiene el p-valor, aquí es este p-valor que tengo acá, y en función del p-valor, si se dan cuenta, miren, el p-valor se contrasta con alfa. ¿Vieron? Con alfa, que es lo que les decía, con este valor de acá. Entonces, el p-valor está muy relacionado con el valor de alfa. ¿Y cuál sería la decisión del p-valor? Si ese p es menor a alfa de 0.05, se rechaza h sub 0. Y se acuerdan que les decía, siempre queremos, como investigadores, rechazar H0, porque H0 es la que implica que no hay cambios, que no existió una relación. Entonces, si el p-valor es menor a 0.05, se rechaza H0. Y si no, pues entonces no se puede rechazar. No hay evidencia suficiente que nos permita rechazar H0. Por lo tanto, no podemos concluir que haya una evidencia suficiente de cambio, ¿no? El p-valor, no, aquí hay una breve explicación de ese p-valor. El p-valor no indica la magnitud del efecto, sino qué tan compatibles son los datos con la hipótesis nula. Un p-valor pequeño, por ejemplo, de 0.02, indica que los datos son poco probables si h sub 0 fuera cierta. Es evidencia contra h sub 0. Y un p-valor grande, por ejemplo, de 0.45, indica que los datos son consistentes con h sub 0 y que no hay evidencia suficiente. Por ejemplo, en un experimento donde se evalúa el efecto de una nueva estrategia didáctica sobre la comprensión lectora, si el p-valor es de 0.03, se concluye que la estrategia mejora significativamente el desempeño. Aquí acuérdense que siempre queremos que el p-valor sea menor al valor de significancia. En este caso es 0.03. Si es menor a un valor de significancia que generalmente se plantea, que es de 0.05, por lo tanto, se concluye que esa nueva estrategia sí generó un cambio dentro de los grupos. También habíamos comentado que
bueno, pues si quisiéramos una probabilidad así exacta de que lo que estamos nosotros concluyendo a partir de la prueba de hipótesis sea al 100%, pues tendríamos que subir, digamos, ese nivel de significancia y tener un alfa de 0. Eso no es posible, o si lo quisiéramos, pues tendríamos que aplicarlo al universo. Entonces, siempre tenemos un riesgo de cometer un error. Hay dos tipos de errores que podemos cometer, que se clasifican como error de tipo 1 y error de tipo 2. El error de tipo 1 es que se rechace h sub 0, que yo la rechace, cuando no debía haberla rechazado porque es verdadera. Es decir, que yo concluya que una estrategia sí mejora el aprendizaje, o sea, que rechace h sub 0 y que me vaya por h sub 1, que diga, h sub 1 es la verdadera, que es la que quiere el investigador. Entonces yo concluyo que una estrategia sí mejora el aprendizaje cuando en realidad no lo hace. Entonces cuando rechazo h0 siendo verdadera, pues estoy cometiendo un error de tipo 1. Y el otro error pues es el de tipo 2 o beta, que es que no rechace h sub 0 cuando en realidad es falsa. Eso, un ejemplo en este ámbito que estamos manejando es que no detectar el efecto real de una intervención educativa. Es decir, que yo diga, no, ¿qué crees que los elementos que me dan no me permiten rechazar h sub 0, por lo tanto, pues se acepta h0, no implica que no hay cambio, pero me estoy equivocando porque sí es falsa. Entonces, cuando pasa eso, pues cometo un error de tipo 2. Y bueno, entonces tenemos que vivir con esos errores. Están en función de pues, y por eso siempre tenemos ese nivel de confianza, ¿no? Y se concluye así, con un nivel de confianza del 95%, 99%, 97%, 93%, 90%, concluyó esto, para nunca tener, pues asegurar algo que pues no podríamos. Si no estamos nosotros a partir de una muestra detectando si es posible que eso se infiera sobre la población. Bueno, y ahora sí, ya llegamos a esta cuestión de cómo detectar si yo voy a ocupar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. O sea, cómo detectar si yo voy a usar el estadístico TFR, que son de paramétricas, o el chi cuadrada y el S de correlación de Spearman. Y bueno, una prueba paramétrica exige dos características importantes. Una, y es la primera que yo sugiero que revisen, es que para que sea una prueba paramétrica, el tipo de variable o el nivel de medición de la variable debe de ser numérico. Es decir, debe de tener un nivel de medición de intervalo o de razón. Entonces, esta digamos que sería lo primeritito que yo checaría. Si es un número, entonces yo ya me voy para paramétricas. Si no son números, si es una variable categórica, entonces me voy a ver si entonces puedo ocupar una prueba no paramétrica. Entonces, si es un número, tengo que identificar ahora otra cosa. Uno es la normalidad y otro es la homogeneidad de varianzas. Digamos, gráficamente ya habíamos hablado de que la normalidad, al graficar variables numéricas, pues se ve como que al centro se están acumulando la mayoría de los datos y en las orillas se acumulan poquitos, ¿sí? Por eso tenemos la campana de Gauss, esa es, digamos, la forma. Y visualmente, yo podría determinar que algo es normal, simplemente si al graficarlo en un histograma de frecuencias o en un polígono de frecuencias, pues tengo esa forma. Una forma ya más analítica es aplicar pruebas ya muy específicas, que es esta que es de Shapiro-Wilk. Sin embargo, hay una prueba más fácil y que nos la da Excel por default cuando aplicamos el análisis descriptivo de los datos con la función de análisis estadístico.
Y eso es que tanto el valor de asimetría como el de kurtosis estén dentro de un rango de menos infinito, de menos 5, menos 0.5 a 0.5. Si los dos valores, tanto el de asimetría como el de kurtosis, tienen valores entre menos 0.5 y 0.5, podría yo considerar que esa distribución de los datos es normal. Si eso no se cumple, pues entonces no podría garantizar que haya normalidad en los datos. Y desde ahí yo ya podría decidir no irme por una normalidad, sino me tendría que ir por una no normal, que entonces ya me implicaría aplicar una prueba no paramétrica. Entonces, bueno, yo aconsejaría que, ya que vamos a calcular los datos, el nivel descriptivo de los datos a través del análisis de datos de Excel, pues me vaya por esta opción, que es el de calcular la simetría de kurtosis, que ya la da por default y yo nada más verifico ahí y ya me olvido de aplicar otra prueba, como la de Shapiro-Wilk. Y la parte de la homogeneidad de varianzas, también Excel ya lo da. Cuando nosotros aplicamos la prueba ya nos dice si hay homogeneidad de varianzas o no la hay. Si no la hay, incluso el mismo Excel te dice ahí, si no, no hay homogeneidad de varianzas y si no hay homogeneidad, tú podrías ocupar de este estadístico. Entonces, yo les diría que lo más sencillo es identificar. 1. Paramétrica la voy a usar siempre y cuando los valores sean números. Y 2, identificar si ese comportamiento de los valores es normal. Si es normal, ya en automático me voy con paramétrica. Y si no es normal, pues entonces ya tendría que irme a pruebas no paramétricas. Y ya. Ahorita me voy con el ejemplo. Solamente quiero aquí concluir con esto. Esta. Las pruebas paramétricas son estas que ya habíamos visto, las que vienen dentro de su programa. Una es la test-student, que lo que permite es comparar dos grupos. El tipo de variable debe ser una variable numérica, es decir, con un nivel de medición, intervalo de razón, y debe de haber normalidad en los datos. ¿Cómo se mide esa normalidad? Siempre y cuando asimetría y kurtosis estén en un rango de menos 0.5 a 0.5. Y lo que esperamos es que haya una diferencia significativa entre los grupos. Es decir, la diferencia significativa entre grupos estaría planteada dentro de la hipótesis alternativa, dentro de H sub 1. Eso es lo que esperaríamos. Bueno, la otra prueba paramétrica es el análisis de varianza, que lo que me permite es comparar, pero ya no dos grupos. Si son dos grupos, pues me quedo con test student. Si son más de dos, me aplico un análisis de varianza. Y entonces, igualmente, tengo que verificar que sean números los valores de esa variable que voy a medir y que tenga normalidad y homogeneidad de varianzas. Insisto, la homogeneidad de varianzas ya Excel me lo da por default. Y lo que voy a identificar es que haya diferencia entre grupos. Otra vez, lo que yo esperaría es que entre tres grupos A, B y C, lo que esperaríamos como investigadores es que el grupo A sea diferente al B y al C, o que entre el A y el B se haya una diferencia, aunque entre el B y el C no la haya. Eso me lleva a una prueba que está dentro del análisis de varianza, que es que yo mida o yo compare entre grupos cuál es el que sí es diferente. Pero eso lo vemos ya cuando veamos el análisis de varianza. Eso se hace, digamos, siempre y cuando se cumpla H sub 1, entonces yo tendría que hacer esa comparación entre grupos para saber cuál es el diferente, porque lo único que me va a decir el análisis de varianza es que sí hay diferencias significativas entre los grupos, pero no me va a decir entre si A y B o B y C o A y C.
y pudiera haber solamente en uno, y con eso ya hay una diferencia significativa. Entonces, bueno, ahí me implicaría otra prueba. Y finalmente, si yo quiero identificar si hay relación entre dos variables, entonces aplicaría la correlación de Pearson, que va a ser cuando la variable es una variable numérica también. Les decía, siempre identificar si es número, entonces por default me voy de inicio a ver si es paramétrica. Lo que me ayuda a confirmar que sí es paramétrica es cuando mido yo la normalidad entre las variables. Y esto lo voy a identificar a través de Excel con la identificación de los valores de asimetría y de kurtosis. Y lo que yo esperaría es que sí exista una relación, ya sea positiva o negativa, pero si hay una relación, eso es lo que queremos como investigador, que se haya una relación entre las horas del sueño con la calificación, que se haya una relación entre el estrés y el resultado de un examen. Y bueno, y las pruebas de hipótesis, las no paramétricas, dentro de su programa están dos, que son estas de las que ya hemos hablado, que es una, si yo quiero comparar entre dos variables, pero esas variables no son numéricas, sino son categóricas, es decir, tengo una variable de tipo nominal, entonces la prueba con la que yo me voy a ir es chi cuadrada, que se representa aquí con una ji al cuadrado, y lo que me va a ayudar a medir es esa relación, más bien, aquí está mal, así, es una comparación entre dos variables categóricas. Y la de Spearman, que aquí está representada con este símbolo, que arriba lo representé con ese, pero también puede ser con este, es la relación entre dos variables, y otra vez serían la consideración de estos la primera es que no son numéricas, pero vamos a suponer que sí fueron numéricas. Entonces, puedo usar correlación de Spearman siempre y cuando esos valores, aunque sean números, no tengan una normalidad. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, digamos, a este breve resumen, y ahora voy a hablar exclusivamente sobre cómo aplicar la prueba de hipótesis paramétricas en un video y no paramétricas en otro video.